Muy bien, entonces vamos a continuar con la exposición de las técnicas de investigación. Le damos la palabra a Javier entonces. Adelante, Javier, con la técnica de los grupos focales. Ok, a mí me tocó investigar y presentar los grupos focales y en sí su definición sería que es una técnica de recolección de datos a través de una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Cuando decimos que es semiestructurada es porque también tiene otros tipos, como estructurada, semiestructurada y abierta. Cuando hablamos de estructurada es cuando el investigador no puede cambiar de tema en todo lo que vendría a ser la reunión o grupo focal. No puede, no puede desviarse del tema. Esta semiestructurada se dice que se la da en la definición porque es la más común, ya que el investigador tiene un tema propuesto, pero depende de él si puede ir cambiando conforme va yendo la reunión de temática. Y ya Ya, la abierta es, como dice su nombre, abierta. ya. Y cuando Eh, decimos, Javier, que es una entrevista, estamos pensando que las personas están ahí reunidas cara a cara, ¿cierto? exacto. Ujú. Sí. Ya, muy bien. Continúe, Javier. Las ventajas y desventajas. En ventajas tenemos que desarrollar ideas en su máxima expresión, incluso temas de difícil abordaje. Hay mayor interacción entre la participación del grupo porque hay una narración colectiva. Hay una sistematización de la información, de conocimientos, prácticas y actitudes, ya que su objetivo es generar y analizar estas interacciones y así poder generar significados en grupo. Permite brindar una perspectiva diferente de los participantes en lugar de imponer clasificaciones. Las desventajas es que genera resultados que no pueden ser trabajados de manera estadística, ya que en los grupos focales es una recolección de datos cualitativa. Los participantes pueden sentir incomodidad al discutir en grupos de diferentes temas, limitación en las respuestas de los participantes por presión del grupo, cosas que se diferencian con la entrevista, ¿no? Luego, en la cantidad de personas se dicen que son como entrevistas grupales, así que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos de 3 a 10 personas. Ahora, la cantidad de personas depende del tema. Hay temas complejos que se dan de 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas, como digo, complejos. O temas básicos o cotidianos que se hacen de 6 a 10 participantes y las cuestiones versan sobre asuntos más comunes o rutinarios. Luego, las sesiones. ¿Cuántas sesiones se tienen que dar? Bueno, en general es difícil decidir de antemano el número de grupos o sesiones. Normalmente se piensa en una aproximación, pero conforme se va trabajando con el grupo, se va viendo y se va indicando cuánto sería suficiente, ¿no? Y el tiempo en sí, duración entre 1 a 2 horas es lo común. Ahora, Ya. el elegir las personas y el lugar. Elegimos a las personas en base a sus conceptos, a experiencias, a emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que nos interesan en el planteamiento de la investigación. Lo que el investigador, en las características de paso a paso de cómo se crea un grupo focal, el investigador ya tiene como un perfil de las personas que quiere. El lugar debe ser confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Y también tener snacks preparados, porque se supone de que los grupos focales se llaman a las personas, las invitamos a las personas a que estén en estas reuniones. Así que o se dan regalitos o se da un tipo de snack o algo. En las diferencias, la entrevista se busca explorar detalladamente las narrativas individuales. Se entrevista a un grupo de personas, pero al mismo tiempo. O sea, no es un Ya. grupo junto, por así decirlo. El grupo focal ya es todo junto. Se usa la narrativa colectiva, los datos que se producen se basan en la interacción entre este grupo y se centra en la interacción dentro del grupo. Y claro, el moderador debe ser una persona profesional, capacitado, ser capaz de alcanzar un alto nivel de profundización y facultado para organizar y conducir de manera eficiente estos grupos y lograr resultados esperados. Tiene que ver que todos participen, tiene que ver que todos respeten las demás opiniones de los demás y respeten su puesto cuando tengan que expresarse y también que no hayan agresiones, ¿no? Ya, En eso sí eso. es bien importante, el papel del moderador es bien importante porque en el grupo focal, dado que tenemos más o menos 10 personas, ¿no? De 3 a 10 personas, dice usted, hay autores que dicen de 4 a 12, pero nunca más.
Entonces, siempre hay gente que monopoliza la conversación, que solo ella quiere opinar, pero ahí está la pericia del moderador, ¿no? De dar la palabra a cada uno, de conducir la reunión, porque en realidad es una reunión, por eso decimos que es también una entrevista colectiva, ¿cierto? Sí. Ya, siga, Javier. Sí, eso. Ya, ¿en qué situaciones de uso usted aplicaría el grupo focal? O sea, ¿cuándo lo ¿En qué utilizaría? situación? ¿En qué temas, digamos, para recoger información de qué temáticas? Por ejemplo, ya que vemos, hay muchas temáticas. Los grupos focales se asemejan mucho a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Los Ya, Alcohólicos Anónimos exacto, sí. se reúnen porque lo que se quiere es que haya, ¿cómo se dice? Un ciclo de aprendizaje. Que haya reflexión, conceptualización, ¿cómo se llama? Conceptualización, reflexión, no me acuerdo. Claro, Práctica, que, bueno, ese ciclo de aprendizaje. ya, que además estén tranquilos, ¿no? Que el lugar donde estén no sea un lugar Exacto. estresante, etcétera. Porque Ujú. algo también importante a destacar del grupo focal es, y usted ya lo decía, que los participantes son invitados, es decir, son sujetos seleccionados. No podemos llamar a Sí. cualquiera, a no ser que sea para un grupo focal para testear algún producto, hacerlo probar y demás. Puede Ujú. ser, ¿no? Pero en situaciones o en temas de investigación, buscando ya información sobre temáticas específicas, nosotros invitamos a los participantes. Los llevamos a un lugar Sí, tranquilo, preparamos un escenario, es decir, se prepara el ambiente, ¿no? Que esté lejos de claro. distracciones, que sea un ambiente tranquilo para que ellos mismos puedan sentirse a gusto y puedan empezar a compartir sus experiencias, ¿no? Entonces ahí Ujú. vamos a trabajar, como usted decía, con un cuestionario semiestructurado, recurriendo a la pericia del entrevistador, del moderador, como se llama, para ir sacando la información. Y reiteramos que es una Sí, técnica netamente cualitativa. ¿Algo sí, que netamente. quiera añadir, Javier? Eh, Conforme a los grupos focales, algo importante, hay dos cosas que se usan en los grupos focales, es la agenda Ya, y siempre hay otra persona aparte del moderador que está haciendo grabaciones audiovisuales y anotando, que porque sería así, no sé cómo se llama el el, anotador, la el verdad, observador. el Hay observador, un eso, moderador y un observador, el exactamente. moderador y el Entonces, observador. el moderador está conduciendo el grupo focal, no Ujú. está atendiendo otros detalles, sin embargo, la persona que está observando está grabando, está atendiendo más a Sí, detalles del contexto, ¿cierto? sí. Ya. Así cuando tenga el video puede ver de manera corporal las expresiones de los participantes. Digamos. Exactamente, ¿no? Ahí incluso se puede hacer un análisis de los silencios, de las Ujú. pausas, de las expresiones faciales, de las reacciones, de las actitudes de los individuos. Es una técnica bastante enriquecedora porque le permite a las personas hablar de manera más desinhibida, ¿no? O sea, sin mucha prohibición, sin vergüenza, sin tabú, digamos. Sí, Cuestiones que a nosotros nos resultan de por sí incómodas por tratar temas privados en lo personal, en lo grupal es diferente. Entonces uno se anima. Entonces tiene su riqueza y también podemos hacer en nuestros proyectos de investigación, podemos hacer grupos focales a través de Zoom, ¿no? Y podríamos conversar de manera grupal, obviamente con un cuestionario guía acerca de una temática inherente a sus proyectos, de una temática de interés. sí. Ya, muy bien, Javier, gracias. Entonces, Ok, deje de compartir y inmediatamente vamos con otra compañera. ¿Yo puedo gracias, empezar, Lisa. Lisa? Sí, adelante, Mariana. ¿Se ve? Sí, adelante, Mariana, la escuchamos. Ya. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la entrevista. Voy a hablar un poquito de la definición. Y la entrevista vendría a ser un diálogo entre dos o más personas donde existe un entrevistador que hace preguntas
y está el entrevistado, quien es quien nos responde, ¿no? Muy bien. Tenemos las características de la entrevista, que dice que el principio y final de la entrevista no están definidos, es decir, que puede ser modificado. Incluso pueden ser una entrevista en diferentes días, o varios días, o más de un día. Ya, muy bien. Después, las preguntas y el orden se adecúan. Es anecdótica y tiene un carácter amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. Ya. Y el entrevistador... Para destacar acá, Mariana, lo que dice, la entrevista siempre tiene que llevarse dentro de un ambiente de cordialidad, ¿no? Por eso dice, tiene un carácter amistoso. O sea, no Sí. podemos estar con cara de pocos amigos queriendo entrevistar a una persona, ¿no? Lo vamos a cohibir, lo vamos a asustar, al final se va a cerrar y no va a decir nada, ¿no? Al contrario, Exacto. debemos ser joviales, crear... Hay que saber cómo manejar la situación y cómo llegar en sí al entrevistado. Así es. Bueno, las siguientes características: el entrevistador ajusta su lenguaje hacia el entrevistado, que es lo que hablábamos, de saber cómo llegar a esa persona. Después, las preguntas son abiertas y neutras, porque en el entrevistado puede explayarse en sus respuestas, y no podemos como entrevistadores cortarlo, tenemos que dejar que ellos se expresen. El contexto social es considerado para la interpretación de significado. Es importante conocer el contexto social antes de hacer una entrevista. Ya, muy bien. Tenemos los tipos de entrevistas, que son 3: estructurada, semiestructurada y las entrevistas abiertas. En la estructurada, el entrevistador tiene una guía de preguntas específicas, quiere decir, a la pregunta, la respuesta, ¿no? Es como que más concreta, más objetiva. La semiestructurada es más flexible y da oportunidad a integrar preguntas en el camino. Si surge algo más durante la respuesta, el entrevistador tiene la potestad de poder añadir preguntas que no estaban consideradas, y así fluye la entrevista. Ya. Y las abiertas, las preguntas hechas al entrevistado son de amplia interpretación, sirven de base para que emita una opinión o que reflexione. Muy bien. Y Después habíamos dicho también que en función si la entrevista es estructurada, semiestructurada o abierta, va a ir diferente tipo de cuestionario, ¿cierto? Sí. Ya. Exactamente. Bueno, algunas ventajas de la entrevista es que yo puse que es personal, se puede apreciar el lenguaje corporal e interpretar las respuestas del entrevistado, que no es lo mismo que tenerlo solamente por escrito o solamente por llamada, ¿no? Verlo físicamente es importante. Después, puede ser una conversación amena, como habíamos mencionado en las características, y se puede estudiar antes al entrevistado. Nosotros podemos conocer al entrevistado antes de la entrevista, y eso es súper importante para tener una buena entrevista. Sí, de hecho eso es realmente importante, conocer el perfil del entrevistado, ¿no? Para no tocar temas de pronto que lo incomoden, ver su perfil si es académico, etcétera. Conocerlo a profundidad sería ideal para saber Exacto. con quién nos estamos contactando, cómo nos vamos a dirigir, etcétera. Exactamente. Y es diferente a las encuestas, porque en las encuestas yo puedo no conocer a las personas a las que estoy encuestando, porque simplemente me va a responder las preguntas. En cambio, en la entrevista sí tengo que conocer a la persona a la que voy a entrevistar. Tengo que saber qué hace, por qué lo estoy entrevistando a él y todo ese tipo de cosas. Exacto, es un sujeto seleccionado, no tomado al azar, sino seleccionado, es decir, invitado, buscado con base en algún criterio, ¿no? Sí. Muy bien. En desventajas podemos tener que es compleja, porque hay que saber armar las preguntas, saber cómo llegar a la persona, de qué manera preguntarlas, el tono de voz es importante, mi lenguaje corporal es importante. El entrevistado puede no querer responder las preguntas y ahí me deja en jaque, por así decirlo, a mí como entrevistador, ¿no?
es complicado tratar con las emociones, si son preguntas, no sé, muy personales o una entrevista muy personal. Y hay que saber redactar las preguntas, que es lo primero que dije. Sí, exactamente. No solamente es tener un buen manejo del lenguaje, un buen manejo del espacio, sino también un buen manejo de las emociones, ¿no? Como, qué situaciones, en qué situaciones va a responder el entrevistado y de qué manera, ¿no? Adelantarnos a sus reacciones, porque no queremos desencadenar, por ejemplo, llanto, no queremos desencadenar risa, etcétera, porque eso desvirtúa la entrevista y finalmente no vamos a Es cumplir. difícil retomarla luego. Exacto. No se puede cumplir el objetivo, ¿no? Muy Sí. bien. Y en algunas situaciones de uso yo puse que está el periodismo, la medicina, el trabajo, la terapia, la psicología, entre otras. El periodismo, el objetivo es divulgar información. En sí, en todas las situaciones de uso, el objetivo es obtener información de una persona, ¿no? Pero tiene distintos usos. Por ejemplo, el periodismo es divulgar la información que estoy obteniendo. La medicina es conocer a mi paciente. El trabajo es conocer a la persona, las entrevistas de trabajo famosas, conocer a la persona a la que quiero involucrar en mi empresa o ese tipo de cosas. Ya, ¿no? Y eventualmente nosotros vivimos haciendo entrevistas. De pronto no entrevistas como técnica de investigación científica, pero sí entrevistas personales, ¿no? Cuando vamos incluso a comprar algo, queremos negociar un precio, etcétera, estamos entrevistándonos con las personas, ¿no? Eventualmente siempre vamos a estar haciendo entrevistas. Entonces hay que ir ganando un poquito más ustedes que son del área de la comunicación, de las ciencias sociales, ir ganando un poco de pericia, de habilidad en esto de ser entrevistadores, ¿no? Porque es fácil ser entrevistado, me limito a responder si es que quiero responder, ¿no? Pero ser entrevistador es bastante difícil. Por eso dice que el desafío de una entrevista no está en las respuestas, está en las preguntas. A ver. Sí, es bastante dicen, a mí me ha tocado muchas veces entrevistar a personas y armar las preguntas para empezar es súper complicado porque uno se pone a pensar, no le puedo preguntar esto, o si le pregunto esto por ahí se molesta, o es difícil. Tiene su complejidad, ¿no? Pero por eso hay que ir ganando un poquito de habilidad, de competencias en el lenguaje, en la gestión emocional, en el uso del espacio, que es la proxémica, porque hay gente que no le gusta que uno se le acerque mucho, le da la mano un poco de lejos, entonces todos esos detalles, incluidos los detalles del contexto, del lugar de la entrevista, de la hora, incluso de la vestimenta, son detalles a tomar en cuenta, ¿no? Así es. Muy bien, Mariana, gracias. Entonces, gracias. Vamos a pasar. ¿Puedo darle? Sí, inmediatamente compartan su pantalla y ya lo vamos viendo. Dicen cómo es que se comparte. ¿Puede verlo, Inge? Sí, lo vemos, está bien. Adelante. Ok, a mí me tocó la observación cualitativa, que era del grupo 2, creo. Y bueno, la observación es el proceso de investigación que sirve para recopilar información o datos. Experimenta un constante proceso de análisis mientras que son recopiladas. Y este tipo de método de investigación suele ser extensa y mucho más personal al observador cuando le preguntamos o en una encuesta o algo así. Y luego viene característica. Yo pude encontrar 3, creo que había un poco más, pero yo sentí que esta era como una característica de una observación cualitativa que puede presentar una descriptiva, un personal, ¿verdad? Ya. Bueno, después, participante o no participante, que una definición de los propósitos a lo que responde la aplicación de la técnica. La segunda es definición de criterios de observación. La tercera puede ser planificación deliberada de los procedimientos a seguir. Que son, digamos, 3 características que se pueden. Después, los tipos, que son estos, cada uno lo voy a intentar hablar, pero hay 2 que son como que la pelea entre la observación cualitativa. Siempre el investigador
elige uno de esos dos, pero Ya. ahí está, que es observación encubierta frente a observación al descubierto. Después viene observación no participante frente a participante. Y observación sistemática frente a no sistemática. Y la última sería observación de sí mismo frente a observación de otros. La Ya. primera podría preguntarse, que lo que yo investigué fue, ¿hasta qué punto la observación se revela a lo que son observados? Que es la observación encubierta frente a observación al descubierto. La observación no participante frente a participante, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, sería hasta qué punto el observador se vuelve parte activa del campo observado. Después viene observación sistemática frente a no sistemática. Esto podemos que se aplica un esquema de observación más o menos estabilizado, o sería una observación bastante flexible y sensible a los procesos mismos. Y la observación de sí mismo frente a observación de otros, podría ser que la mayoría de las veces se observa a otras personas, de manera que cuando la atención se presta a la observación flexiva de sí mismo, del investigador para fundamentar más la observación. Ya. Después, ¿sí? ¿Ya Sí. terminamos los tipos de observación o todavía no? Sí, sí, ahora viene Entonces, la situación. vuelva a los Ok. tipos, Leonardo, ahí voy a aportar Ok. un poquito. Entonces, cuando Ya. estamos hablando de observación encubierta o al descubierto, estamos hablando de observación directa o indirecta. Como decía su compañero, el investigador va a decidir qué tipo de observación hace. Sabemos que la observación es esa experiencia sensorial que tenemos frente a eso que estamos estudiando, ¿no? Por ejemplo, quiero observar una clase. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ir a la clase, voy a mirar, pero no mirar simplemente, sino voy a registrar. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a elegir el tipo de observación que quiera hacer. Si es encubierta o indirecta, puedo observar una clase que se haya hecho a través del Zoom. Por ejemplo, yo le puedo decir a otra persona, páseme su clase y voy a observar. Entonces, yo no he estado presente, ¿no? Si quiero hacer una observación al descubierto, observación directa, yo voy a la clase y observo, pero no participo. Simplemente anoto todo lo que veo en la clase. Obviamente, todo lo que veo va a ir de acuerdo a los intereses de investigación. En la observación no participante o participante, el investigador va a entrar a formar parte de eso que se está investigando. Si es participante, yo quiero observar el desarrollo de una clase, entro a la clase y participo dentro de la clase como tal. Por eso es participante. El investigador se involucra, no solamente mira de afuera como la observación directa. En la no participante, simplemente el investigador observa, ¿ya? En la observación sistemática se hace a través de listas de cotejo, por ejemplo, ¿no? Se hace una estructura de los puntos que yo voy a observar y simplemente los voy tiqueando. La observación no sistemática es una observación libre. Puedo hacer una libreta de notas e ir anotando de manera libre. ¿Está bien? Básicamente eso. Continúe, Leonardo. Bueno, como usted más o menos dijo, lo que vamos a ver, la mayoría de los observadores que he visto o he leído los tesis o PDF que he leído por ahí, siempre es la pelea entre la observación no participante y la observación participante. Y la situación de uso sería cuando se obtiene la intervención en el campo, a diferencia de la entrevista y observación del participante. Esto más o menos puede describir la observación no participante. Y la observación participante se definirá como una estrategia de campo que combina simultáneamente el análisis de documentos, las entrevistas y la participación directa y la observación y la introspección. Sí. Pero en resumen, siempre el investigador va a elegir, depende del uso de la observación, el tipo de observación. Ya, además que hemos dicho que siempre que utilicemos metodologías cualitativas, debemos utilizar varias técnicas
para corroborar un poco la información que nos venga de esas mismas técnicas, ¿no? Entonces tengo que utilizar la entrevista, tengo que utilizar, además de la observación, utilizo la entrevista, utilizo el grupo focal, y a través del uso de esas 3 técnicas voy corroborando la información que voy recogiendo. No puedo limitarme al uso de una sola técnica, es decir, no puedo yo basar toda mi investigación solo en la observación. No, adicionalmente hago entrevistas, adicionalmente hago grupos focales, y si estoy utilizando metodologías mixtas, aparte de hacer esto, también tendría que hacer una encuesta, tendría que hacer otro tipo de uso de otras técnicas, ¿no? Ya, muy bien, Leo, siga. Bueno, ahora son las ventajas y desventajas. Las ventajas, en cualquier tipo de observación que podamos ver, uno sería permitir que la investigación obtenga una perspectiva más precisa de los problemas sociales del grupo estudiado. Esto se refiere a que nosotros estamos haciendo una investigación, y, o sea, vemos una perspectiva más precisa con la entrevista o algo así. Miden las conductas reales, y la tercera, se puede analizar sucesos dentro de su totalidad. Y la desventaja sería, lleva mucho tiempo y costo, y la siguiente sería, la percepción selectiva puede desviar los datos. La otra, las razones que originan la conducta. Bueno, eso creo que me faltó terminarlo, no sé por qué. Pero bueno, eso sería las ventajas y desventajas, licenciada. Ya. Sí, hacer observación también tiene un procedimiento, hay que seguir un protocolo, ¿no? Primero definir qué objeto voy a observar, cuál es el objeto de mi observación, ¿no? Observar el comportamiento de los estudiantes en una clase de, no sé, de computación, por decir algo, en una clase de música. El objetivo de la observación, la forma de la observación, el recurso para el registro de la observación. Después hay que hacer un análisis de ese registro de la información. Tiene un protocolo bastante amplio, ¿no? Pero igual ofrece una información bastante rica, no solamente respecto del tema, sino también respecto del contexto. O sea, al observar, no solamente miramos a la persona, sino miramos el contexto en el que se está desenvolviendo. Bien, Leonardo, gracias. Ahorita lo coloco yo, Luis. Listen, yo empecé a compartir pantalla, ¿puedo comenzar? Sí, tengo una sí. clase. Sí, ya está compartida. Muy bien, adelante. Ya. Les voy a hablar de los grupos focales. Los grupos focales es una investigación netamente cualitativa. Los grupos focales son reuniones de grupos en la que se busca que los participantes expresen con libertad sus opiniones, sentimientos, motivaciones y actitudes. Los grupos focales buscan que sea como reuniones en las que los participantes puedan participar libremente, que se expresen tal y como son, dando sus opiniones, sus vivencias, sus experiencias, y que no sea algo netamente serio, sino que puede ser inclusamente hasta divertido. En los grupos focales se necesita de 3 tipos de personas, se puede decir. Los moderadores, que son los que van a conducir el grupo focal, los que van a hacer las preguntas a los entrevistados, si se le puede llamar así a los otros, y el observador, que el observador es la persona que va a estar observando todo el procedimiento y que va a estar grabando y anotando todo lo que ellos vayan hablando. Las características de los grupos focales es que es una integración entre grupos de personas. Los participantes conocen los objetivos del estudio. Tienen que ser participantes seleccionados. No podemos escoger a cualquier persona. Tienen que conocer el tema o tienen que haber pasado por una vivencia. El tema, como, por ejemplo, escuché que mi compañero estaba diciendo de Alcohólicos Anónimos. Si queremos hablar de ese tema, tienen que ser personas que hayan pasado por esas experiencias. Entonces, depende de los temas que vayamos a hablar en los grupos focales, tenemos que buscar a nuestros participantes.
Los grupos focales tienen que participar entre 5 hasta 12 personas como máximo. Pueden ser 10, pero nunca pueden pasar de 12 personas. Dura de 60 a 90 minutos o puede ser máximo 2 horas. Un moderador es el que conduce el grupo. Como dije, el moderador es la persona que va a hacer las preguntas a los entrevistados, el que se va a encargar de que si un entrevistado está hablando más que la otra persona, si está participando más que la otra persona, decirle amablemente, digamos, cambiar de tema o hacer que todos participen de igual manera. Las ventajas de los grupos focales es desarrollar ideas en su máxima expresión, la rapidez y bajo costo de tener información, las respuestas más espontáneas y sinceras, ya que ellos pueden participar libremente, expresarse tal y como son, sin ningún estándar se puede decir, que permite explorar el tema más a fondo. También podemos poner aquí que podemos precisar de la información rápidamente, ya que tan solo en 60 o 90 minutos vamos a obtener información de diferentes personas. Ya, ese es un punto a destacar, Sí. que no lo habíamos mencionado todavía. Si tendríamos, por ejemplo, que hacer 12 entrevistas, nos llevaría una semana hacer 12 entrevistas de manera personal. Pero en una hora y media, si trabajamos con el grupo focal, podemos tener la opinión de esas 12 personas respecto del tema y conseguir la información de manera rápida, ¿cierto? Entonces, una de esas es esa es una de las grandes ventajas del grupo focal, ¿no? Sí, en sí, relación a la entrevista. Podemos decir que el grupo focal se destaca por eso, por obtener información rápida. Luego, la desventaja es que los participantes pueden sentirse incómodos al principio por quizás tener vergüenzas o limitaciones al hablar sobre algún tema. Los difíciles de analizar después de terminarlo, dificultades para reunir grupos en controlar las observaciones. Muchas veces se presentan dificultades para seleccionar a las personas, para conseguir a las personas que vayan a ser las entrevistadas, personas que sean seleccionadas. Muchas veces se presentan muchas dificultades. Algunos participantes se limitan al dar su opinión, es ahí donde entraría el moderador y haría que todos hablen por igual, que participen por igual, y el moderador puede sesgar las respuestas, que puede limitar a otros de dar sus respuestas, podemos decir. Ya, también el moderador o cuando se esté haciendo las interpretaciones, como son técnicas cualitativas y un tanto subjetivas, pueden interpretar de diferente manera, ¿no? Por eso siempre el moderador tiene que tener harta habilidad para que los entrevistados, en este caso los participantes del grupo focal, expresen sus ideas de la forma más clara posible, porque después las conclusiones no van a ser uno por uno, sino van a ser como grupo. Entonces ahí puede entrar cierto sesgo, digamos, cierto error en la interpretación. Después el lugar para realizar los grupos focales tiene que ser un lugar cómodo, un lugar donde estén preparados y donde se sientan como mayormente se realizan en salas, podemos decir, porque no se lo pueden realizar al aire libre, por el tema de las bullas y de las incomodidades, sino que tenemos que sentir cómodos a nuestros participantes. Después, los tipos de grupos focales son 5. El diada, que es un grupo focal con solo 2 entrevistados. El triada, como lo dice su nombre, es solamente un grupo focal con 3 entrevistados. El grupo focal mini es un grupo focal aproximadamente con 4 o 5 entrevistados. El grupo focal estándar es un grupo focal con 8 entrevistados. Y el gran test o encuesta es un grupo focal con más de 12 entrevistados. Esto ya superaría la máxima cantidad.
Sí, no podemos tener grupos que superen la docena de personas, ¿no? El 12 es el límite y 2 es el mínimo, es decir, el entrevistador, el moderador y 2 participantes. De ahí en adelante hasta 12, si no ya la técnica también se desvirtúa, ¿no? Porque mucha gente, hablar con mucha gente, de por sí la gente comenta entre ellos, genera factores distractivos, entonces no se puede llevar adelante de la manera correcta un grupo focal con más de 12 personas. Continúe, por favor. Los usos de los grupos focales mayormente se los usan, como decíamos hace rato, para obtener información mucho más rápida, para conocer un tema en profundidad, cuando queremos indagar un tema más a profundidad, para complementar con otras técnicas, para obtener información valiosa acerca del potencial de un concepto y para conocer a profundidad experiencias y creencias de los participantes, ya que en los grupos focales ellos se pueden expresar libremente sin ¿cómo se puede decir? Sin una limitación de palabras, pueden ser tal como son, pueden ser libremente. Ya, además que al estar en grupo, las personas, los seres humanos, por tendencia somos sociales, no somos gregarios, queremos participar de grupos. Entonces, el estar en grupo nos anima a hablar, ¿no? De pronto, de manera individual en una entrevista nos sentimos cohibidos, pero al estar en grupo sentimos libertad de opinión, ¿no? Porque estamos ahí, entre comillas, apoyados por todos los otros participantes. ¿Algo que quisiera destacar para finalizar? Que un grupo focal también puede ser virtual. Como hoy en día estamos viviendo el tema de la cuarentena, podemos hacer los grupos focales virtual, como decía usted, mediante Zoom, y para que sea más, para que sintamos más, que sea más tipo entrevista, tenemos que activar las cámaras, digamos, para que las personas que están participando sientan que son personas. Sí, eso es importante, ¿no? Que a la manera de hacer, a la hora de hacer un grupo focal o hacer una entrevista, activemos nuestras cámaras, porque hemos dicho que estas técnicas cualitativas también tienen que entregarnos información no verbal. Entonces queremos ver su cara, queremos ver su sonrisa, sus ojos, queremos ver su mirada, etc. Todo lo que va más allá de la palabra, ¿no? Y si tenemos apagadas nuestras cámaras, vemos solamente el nombre, sabemos quién está participando, pero no sabemos su actitud, su reacción.